Cerramos Efesios capítulo 3 con esta gran doxología. Una gran doxología que el apóstol Pablo coloca al fin del capítulo 3 de Efesios, una vez más para llamar la atención de los creyentes de Éfeso hacia el poder de Dios y sus obras. Continuando entonces con nuestra serie de sermones sobre la epístola a los Efesios, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 3 para meditar juntos en los versículos 20 al 21 en el poder de Dios en la iglesia. Si tiene el texto, siga entonces atentamente la lectura de la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Y nosotros, tu pueblo, Señor, somos vivificados por tu palabra, sustentados por tu palabra, renovados por tu palabra, santificados por ella. Permítenos entonces, oh Señor, experimentar en nuestras mentes y en nuestros corazones lo que tu palabra anuncia en esta mañana, la grandeza de tu poder operando en nosotros. Permítenos, Señor, regocijarnos en la grandeza de tu carácter, de tu ser, de tus atributos que son en favor nuestros. Y que nuestros corazones, Señor, sean ensanchados para comprender junto con todos los santos, en profundidad, en altura, en plenitud, la grandeza de tu poder obrando en nuestras vidas. Señor, bendícenos, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria. Permítenos entonces, Señor, como siervos humildes, ser mansos, Señor, a tu palabra, y que nuestros corazones, Señor, por medio de tu gracia, sean tierra fértil para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El poder de Dios en la iglesia, eso es el tema que se desprende de este glorioso pasaje. El apóstol Pablo, después de pedir cosas, eso lo vimos el domingo pasado, el apóstol Pablo después de pedir cosas que superan nuestra capacidad de entender, superan nuestra capacidad de comprender, esas fueron las cosas por las cuales el apóstol Pablo pide en el contexto de este pasaje. Luego de eso, el apóstol Pablo no mira a la iglesia y les dice, ahora ustedes deben esforzarse un poco más. Ahora ustedes deben tratar de descubrir el potencial que hay en sus propias vidas. Pablo no dice eso. Pablo no enseña eso, porque enseñar eso sería rebajar el evangelio que el apóstol ha predicado. ¿Cuál es la gran verdad que el evangelio nos enseña? ¿Cuál es el método del evangelio? Que el evangelio no comienza con nuestro esfuerzo. El evangelio, como buena noticia, nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. El evangelio comienza con ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Cuáles son sus grandes obras? Y esa es la razón por la cual
en estos primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo ha hecho algo que tal vez usted lo olvidó, pero Pablo sistemáticamente ha llamado nuestra atención al ser de Dios y sus obras. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Pablo se ha concentrado en llamar la atención de los santos de Éfeso al ser de Dios y sus obras. Es por eso que en el capítulo 1 Pablo nos dice lo siguiente, que Dios es aquel que nos bendijo. ¿Cuándo? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Luego Pablo nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Pablo nos dice que Dios nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios es aquel que nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y en nuestros pecados. Luego al final del capítulo 2, Pablo nos dice que es Dios quien está construyendo una iglesia formada por judíos y gentiles. Y que esta iglesia forma un solo cuerpo, un solo templo, que es la morada de Dios por su Espíritu. Entonces, ¿cuál es el énfasis natural de toda la enseñanza de Pablo? Dios está en el centro. Dios está en el centro. Esa es la conclusión lógica de la sana teología. La sana teología nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la doxología. La correcta enseñanza de la palabra de Dios nos lleva a adorar a Dios. No es para que nuestras mentes se ensanchen, es para que nuestros corazones crezcan en adoración y admiración. Como dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre. Y luego, ¿qué dice el salmista? Grande es Jehová, digno de ser alabado. ¿Para qué entonces nos esforzamos en predicar sistemáticamente la palabra de Dios? ¿Para qué entonces nos esforzamos en desentrañar la profundidad de la doctrina cristiana? Para que nuestra adoración crezca, para que nuestro gozo aumente, para que nuestro servicio por Dios sea de todo corazón, de toda mente y de toda fuerza. Y eso es justamente lo que el apóstol Pablo hace acá. Pablo cierra estos primeros 3 capítulos, que es la primera sección de la epístola a los Efesios. Podríamos decir que la primera sección de la epístola a los Efesios es doctrina profunda de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho, y luego del capítulo 4 al 6 es lo que nosotros debemos hacer. ¿Pero por qué debemos hacer esto? Porque Dios lo ha hecho. Ese es el método del Evangelio. Nosotros amamos, servimos y obedecemos. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Porque Dios nos mostró gracia y misericordia. Entonces Pablo cierra esta parte de Efesios con esta doxología. Un canto de adoración y de alabanza al Dios Todopoderoso. Después de contemplar la gracia de Dios, después de orar profundamente por la iglesia, Pablo llama ahora a la adoración del Dios Todopoderoso y algo en particular, el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué Dios debe ser alabado y adorado? Porque Él es todopoderoso. Porque su poder actúa en la iglesia. ¿Y cuál es el fin de este poder? ¿Para qué Dios está obrando con poder en su iglesia? Para su gloria. Yo sé que ustedes saben de memoria, como buenos presbiterianos, la pregunta número 1 del Catecismo Menor. Pero esa misma pregunta número 1 del Catecismo Menor aplica para la iglesia. ¿Cuál es el fin principal entonces de la iglesia? El fin principal de la iglesia es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal de la iglesia y el fin principal de todo creyente. Pero para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿qué necesitamos previo? Conocer a Dios. Conocerlo.
conocer su ser, conocer su carácter, conocer su magnificencia. Y mientras más lo conocemos, más nos deleitamos en Él, más crecemos en gozo, más crecemos en amor. No es que Dios se vuelve más grande, Él es inmutable. Nuestro corazón se ensancha más. Entonces, en esta doxología, Pablo llama nuestra atención a la fuente de todo poder. ¿Quién es la fuente de todo poder? Aquel que es poderoso. Aquel que es poderoso. La fuente de todo poder verdadero es Dios. Todo poder original reside en Dios. El poder de los hombres, el poder de las naciones, el poder de las criaturas, el poder de la naturaleza, el poder del cosmos, es un poder derivado. Pero el auténtico poder reside solamente en Dios. En Dios solamente el poder es original. Por esa razón, Job capítulo 12, versículo 16 dice, con Él está el poder. Y en sus muchos sufrimientos Job dice, yo sé que tú todo lo puedes. Con Él está el poder. El poder de Dios es infinito. El poder de Dios es eterno, el poder de Dios es inmutable en su unidad y en su simplicidad. Dios es uno y simple. No es que Dios tenga poder. Él es poder. Él es poder. Uno y simple. Y permítame dar este ejemplo. Así como la santidad es la belleza moral de todos sus atributos, la santidad de Dios. La hermosura de la santidad de Dios es la belleza de todos sus atributos. Por eso su misericordia es santa, por eso su justicia es santa, por eso su bondad es santa, porque la santidad es la belleza moral de nuestro Dios. Así como la santidad es la belleza moral de sus atributos, que es su poder. Su poder es la potencia de todos sus atributos. Su poder es la potencia de todos sus atributos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es poderosamente bueno, que Dios es poderosamente misericordioso, que Dios es poderosamente sabio, que Dios es poderosamente justo y poderosamente santo. Entonces, hermano, cuando la misericordia de Dios actúa en tu vida, no es una lástima, no es una vaga condescendencia, es una misericordia todopoderosa. Porque si no somos sostenidos por todo el poder de Dios, hermanos, desfallecemos. Eso es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de Éfeso en esta doxología. Aquel que es poderoso. David, en la designación de su hijo Salomón como rey, ofrece también al Señor una doxología. Y en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, versículo 11, David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. El poder verdadero solo está en Dios. Por eso el poder del mundo, el poder de los hombres, el poder de los políticos, el poder del dinero no es nada. Nada. Porque el poder original solo está en Dios. Y ese Dios es tu Padre. Dios en su poder, dice el obispo Ussher, un teólogo anglicano del siglo XVII,
Dios en su poder puede hacer todo lo que Él quiera, que no sea contrario a su naturaleza. ¿Qué significa esto? Dios no puede crear a un ser más grande que Él. Eso sería contrario a su naturaleza sabia. Dios no puede hacer una piedra más grande que el universo para sostenerla. ¿Por qué? Porque iría contrario a su sabiduría. Dios en su poder puede hacer todas las cosas que no vayan contra ¿qué? Contra su naturaleza sabia. ¿Te das cuenta? Es un poder sabio. Dios puede hacer todas las cosas sin esfuerzo alguno. Dios puede hacer todas las cosas con la mayor facilidad. Puede hacerlas con medios o sin medios. Como por ejemplo, la creación. Ex nihilo. Creado de la nada. Dios puede hacer todas las cosas, incluso contra los medios. Como por ejemplo, caminar sobre las olas del mar y decirle a sus discípulos, no teman, yo soy. Nuestro Dios puede hacer todo como a Él le plazca. Y no hay poder que le resista. Nadie puede resistir al poder de Dios. Su poder es irresistible porque es poder omnipotente, todo poder. Todo poder está en Dios solamente. Por lo tanto, si todo poder está en Dios, y todas las cosas subsisten, como dice Colosenses 3 y Hebreos capítulo 1, y todas las cosas subsisten por el poder de Dios, las criaturas dependen del poder de Dios. No hay criatura, no hay ser humano que pueda vivir independiente de Dios. Ninguno. ¿Por qué estamos en pie hoy? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué estás respirando? Por el simple ejercicio del poder de Dios. Uno de los salmos más preciosos que alaba y engrandece el poder magnífico de Dios en todas sus obras es el Salmo 104. Y en el Salmo 104 David dice esto respecto de las criaturas. Escondes tu rostro y ellas se turban. Les quitas el hálito y ellas dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué ocurre cuando Dios deja de ejercer su poder condescendiente sobre nosotros? La realidad es que todos volvemos al polvo. Entonces, hermano, dependes del poder de Dios siempre. Dependes del poder de Dios en la crianza de tus hijos, dependes del poder de Dios en tu matrimonio, dependes del poder de Dios en el ejercicio de tu trabajo, dependes del poder de Dios para ser padre, madre, dependes del poder de Dios siempre. No hay esfera en tu vida independiente del poder de Dios. Y dependemos del poder de Dios para ser iglesia. La iglesia no se levanta por la suficiencia humana. La iglesia es sostenida por el poder de Dios para su gloria. ¿Por qué somos iglesia? Bueno, porque somos muy buenas personas, ¿no? ¿Por qué somos iglesia? Bueno, porque somos muy capaces, muy inteligentes. ¿Por qué somos iglesia? Por un poder que ejerce Dios en nuestras vidas y en su pueblo. Por su poder. La iglesia se mantiene en pie por el poder de Dios. Eso fue lo que oró Jeremías cuando el ejército de Babilonia rodeó Jerusalén. Jeremías derramó su corazón delante del Señor y dijo, ni hay nada que sea difícil para ti. No hay nada que sea difícil para ti. Jeremías intercediendo por los idólatras israelitas. Esos que decían, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Y recuerden ustedes que Dios retrasó un poco la destrucción de Jerusalén. Y ahí encontramos la oración de Jeremías. Intercediendo, apelando al poder de Dios, a Jeremías diciendo, no hay nada que sea difícil para ti. Apeló al poder ilimitado de Dios. Dios tiene un poder infinito para cumplir
toda su voluntad. Dios tiene poder para hacer toda su voluntad y Dios tiene poder para cumplir todos los derechos de su soberanía. Como por ejemplo, en la creación. ¿De qué forma se manifestó el poder de Dios en la creación? Piénselo de esta manera. Cuando Dios dijo, sea la luz, Dios llamó a existencia cosas que no existían. ¿Va comprendiendo? Cuando Dios dijo, sea la luz, llamó a existencia cosas que no existían. Y esas cosas que no existían obedecieron la voz de Dios. ¿Puede comprenderlo? Incomprensible. Dios llama a existencia las cosas que no existen y aquellas cosas que no existen le obedecen. ¿Y por qué lo hace Dios? Todo Dios lo hace con el poder de su palabra. El poder de su palabra. Cuando entonces Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Todo sustentado por el poder de Dios. Nuestra realidad, nuestra existencia, lo que existe, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean principados, sean dominios, dice el apóstol Pablo, todo está sujeto al poder de Dios. Y ese poder de Dios, ahora en esta segunda parte de la doxología, Pablo nos dice que es eficaz. Aquí resalta no solamente el origen del poder de Dios que reside en él, sino que también resalta la eficacia de este poder. Pablo dice, este poder es para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Hay algo que estés imaginando en tu mente que nunca lo has orado? Pablo dice que Dios es capaz de hacer mucho más que eso. Muchas veces tenemos peticiones que no oramos. Pablo dice aquí, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Así actúa el poder de Dios. Y el apóstol Pablo aquí está usando un superlativo de énfasis. Un superlativo de énfasis para resaltar una sola cosa. La eficacia del poder de Dios que va más allá de toda medida. Va más allá de toda medida de lo que pedimos o podemos imaginar. ¿Qué significa esto? Que la eficacia del poder de Dios es inmensa. No es grande. El universo es grande, pero no es inmenso. Solo el poder de Dios es inmenso porque no tiene medida, no se puede medir. No se puede medir. El poder de Dios no está sujeto a categorías cuantitativas ni cualitativas. Porque nuestro Dios es infinito, eterno, inmutable en su ser, en sus atributos. Los atributos de Dios, el poder de Dios, el ser de Dios están fuera de las dimensiones espaciales. Yo sé que hay muchos geomesores acá, pero ellos se quedan sin pega tratando de analizar a Dios. Es inmenso. Dios no está sujeto a categorías humanas. Está fuera de dimensiones espaciales. Y el universo, por muy grande, por muy vasto que nos parezca, el universo puede ser medido. Porque el universo no es infinito. Solo Dios es infinito. Solo Él es infinito. Solo Él es inmenso. Su ser es inmenso. Su poder es inmenso. ¿Y qué ocurre con todos sus otros atributos? Su misericordia es inmensa, su amor es inmenso, su sabiduría es inmensa. Ese es el ser de Dios. Esa es la razón por la cual Isaías les dijo a los idólatras israelitas que cambiaron el poder de Dios.
por el poder de los ídolos. Esto fue lo que les dijo Isaías. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿O a qué me compararéis? Dice el santo. Cuando la palabra dice ahí, el santo se refiere al único, sin comparación, sin igual. ¿A qué pues me haréis semejante? Dice el santo. ¿A qué pues me compararéis? Israel tenía la doctrina correcta de el poder de Dios y del ser de Dios, pero tenían un problema. No confiaban en el poder de Dios. Esa es la historia triste de Israel. Confesaban el poder de Dios. Todo israelita desde pequeño confesaba: creo en Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿No es eso la confesión también de Jonás? Cuando le preguntan: ¿quién eres tú? Decláranos quién eres tú. Soy hebreo y temo a Dios, creador de los cielos y de la tierra. Los israelitas tenían la doctrina correcta del ser de Dios y del poder de Dios, pero no confiaban en Dios. No confiaban en su poder. En el Salmo 81, Dios hace este reclamo a Israel. Escuche con atención. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y luego Dios dice esto: pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Y luego Dios dice esto: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Fíjese en este detalle. En un momento, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Por qué muchas veces como iglesia no experimentamos el poder de Dios? Óyeme, Israel, abre tu boca, yo la llenaré. ¿Qué significa ese abrir la boca? Toda madre sabe que un niño que no puede hablar y que tiene hambre, ¿qué hace? Abre la boca. Abrir la boca es una señal de dependencia. Abrir la boca es una señal de humildad. Abrir la boca es una señal de esperar, de pedir. Abre bien tu boca, yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz. El problema de Israel no era que tuvieran un Dios pequeño o sin poder. El problema de Israel, ¿cuál era? Vivían como si Dios no tuviese poder alguno y no confiaban en Dios. Hermanos, ¿no es ese acaso muchas veces nuestro pecado? Tienes un Dios todopoderoso, pero no confías en Él. Tienes un Dios que todo lo puede, pero no clamas. Tienes un Dios que te dice: en un momento voy a derrotar a tus enemigos, esos pecados que tú no puedes derrotar, esas tentaciones que tú no puedes vencer, pero tú no clamas, no dependes, no oras. ¿Por qué? Porque tus ojos están fijos en tu incapacidad. Tus ojos están fijos en tu incapacidad. Y al estar fijos tus ojos en tu incapacidad, dejas de contemplar la omnipotencia de Dios. Dejamos de clamar y esperar en la potencia de Dios cuando miramos más nuestras propias circunstancias. Miramos nuestras circunstancias y no confiamos en el carácter de Dios. Miramos nuestras circunstancias y olvidamos el ser de Dios. Sin embargo, esto que se nos escribe acá está siendo escrito desde una cárcel. Y ese hombre que está preso, que es Pablo, nos dice: aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o pensamos. Él lo dice desde una cárcel.
Esos son nuestros problemas. Tratamos de interpretar a Dios a través de las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, Dios es bueno. Si las circunstancias son favorables, Dios me está bendiciendo, por hermano. Si las circunstancias son malas, Dios me está castigando. Todo castigo que merecíamos, usted ya sabe dónde fue cancelado. En la cruz del Calvario. Una prueba, una enfermedad, un dolor, no es un castigo por nuestros pecados. Si fuese así, hermano, ¿qué castigo merecemos? Pero no confiamos en el poder de Dios. El problema no es nuestra debilidad. Nunca ha sido el problema nuestras debilidades, porque Dios le dijo al propio apóstol Pablo, mi poder se manifiesta en medio de tu debilidad. Nuestras debilidades nunca han sido el problema. Nuestro problema es uno solo, incredulidad. No creemos. Y esa incredulidad es alimentada por una sola cosa, por la ignorancia de las Escrituras. Tenemos ignorancia de las Escrituras, tenemos ignorancia del ser de Dios, tenemos ignorancia de las Escrituras, ignoramos los atributos de Dios, tenemos ignorancia de las Escrituras, ignoramos su amor, su misericordia, su compasión. Ese es nuestro problema. De hecho, Jesús les dijo a los saduceos, ustedes yerran, ustedes fallan porque ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Nota la relación? ¿Dónde escuchamos entonces del poder de Dios? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Dónde escuchamos del poder de Dios? En las Escrituras. Las santas Escrituras nos hablan del poder de Dios y de sus obras. Nos hablan de su ser poderoso. Y cuando comenzamos a escuchar con adoración, ahí comienza entonces a aumentar nuestra fe y a aumentar nuestra confianza. Las Escrituras nos dicen que Dios es poderoso. ¿Para qué? ¿Para qué es poderoso Dios? Poderoso para restaurar, poderoso para perdonar, poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Lo has intentado una y otra vez con tus fuerzas, con tu poder, pero en la palabra de Dios, Dios te dice, yo te voy a dar un nuevo comienzo, ahora. Él es poderoso para hacer todas las cosas nuevas. Nada está fuera de su poder. Thomas Watson decía a su congregación, aunque el pecado sea demasiado fuerte para ti, no lo es para el poderoso de Israel. ¿Lo nota? Hay cargas, hay aflicciones, hay tentaciones, hay oscuridad, hay duda, hay angustia muchas veces en nuestros corazones, pero nada de esas cosas se sujetan o se pueden resistir al poder de Dios. Tus debilidades son muchas, pero el Santo de Israel y el poderoso de Israel está contigo. La eficacia entonces de su poder, la eficacia del poder de Dios, podríamos decir que es la eficacia del Padre de misericordia, no la de un tirano de corazón duro. La eficacia del poder de Dios es la del Padre de misericordia y no la de un tirano de corazón duro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no es una fuerza bruta. El poder de Dios no es una fuerza ciega. Su poder es sabio y su poder es santo. Entonces, si Dios en su infinita sabiduría ha determinado para ti una circunstancia que tú no puedes comprender, el poder de Dios que es sabio te sostendrá. ¿Lo comprende? Su poder es sabio y santo. Déjame dar el siguiente ejemplo. Eso fue lo que comprendió David. En 2 de Samuel, capítulo 24. Eso fue lo que comprendió David cuando censó a Israel. ¿Recuerda usted ese pasaje? Luego de que Israel fue censado por David,
Dios envió al profeta Gad. Y el profeta Gad le dijo a David: Jehová te ofrece 7 años de hambre. Jehová te ofrece 3 meses en manos de tus enemigos, o 3 días de peste. ¿Cuál fue la respuesta de David? Medítelo. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no en manos de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres usan su poder para destruir. Los hombres usan su poder para aplastar. Los hombres usan su poder para humillar y avergonzar, pero nuestro Dios usa su poder para hacer misericordia a millares. David sabía que ese juicio era por causa de su pecado. David sabía que él estaba siendo disciplinado por Dios, pero ese hombre que conocía el ser de Dios dijo: es mejor caer en manos del Señor que en manos de los hombres. Porque aún en un juicio o en una disciplina tan compleja, el poder de Dios está también unido a su misericordia. Cuando Dios te disciplina, lo hace también con poder y con misericordia. Misericordia. Él se acuerda de nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición? Somos polvo. Somos polvo. Ese poder, dice el apóstol Pablo en esta doxología, ese poder actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder de Dios actúa en nosotros, está actuando hoy, actúa en nosotros. Entonces, Dios es para nosotros todo lo que Él es. Piensen esto. Dios se relaciona con nosotros con todo lo que Él es, no con una parte de Él, sino todo lo que es Dios se relaciona con nosotros. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿qué está a tu favor hoy? ¿Qué está a tu favor hoy? Todo lo que Dios es, todo el poder de Dios. Eso está a tu favor. Voy a citar el siguiente versículo. Y cuando usted escuche la palabra no temas, inmediatamente quiero que coloque su nombre. ¿Está listo? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué está a tu favor hoy? El ser de Dios con todo su poder. Es el poder de Dios. Este mismo poder de Dios que trajo la descendencia del pacto a través de un útero. Escúchelo, hermano, a través de un útero que estaba muerto. A través de ese útero muerto de Sara vino la descendencia del pacto. Es el poder de Dios que abrió el mar rojo para que Israel pasara en seco. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios en medio de un joven que derribó a un gigante. Ese es el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Se da cuenta que ser salvo no es un asunto de que yo acepté a Dios? Ser salvo es haber recibido el poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este poder inigualable, incomparable, inmenso. Este es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Y este fue el poder que lo hizo sentar en las alturas, en lugares celestiales. Este es el mismo poder que nos hizo pasar de muerte a vida,
¿Qué tipo de poder es? No es un poder ajeno. No es un poder lejano. Dios no es el relojero que le dio cuerda al reloj y lo abandonó. Eso es deísmo. No, nuestro Dios se relaciona con nosotros. Por eso Pablo dice que este poder actúa en nosotros. No es un poder ajeno. Es el poder que actúa en nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Los que creemos. El poder de Dios actúa en los que creemos. Por eso Pablo dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Pero muchas veces nuestras propias oraciones revelan que no confiamos en el poder de Dios, que es abundante y que es inmenso para hacer todas las cosas. Mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Nuestras propias oraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos alivio. Señor, ayúdame en esta situación. Y si Dios en su poder ha determinado hacerte pasar por esa situación para enseñarte la humildad, ¿quién eres tú para combatir y luchar contra Dios? Ay, Señor, sácame de esta circunstancia tan difícil porque me está agotando la paciencia. Y si Dios simplemente ha determinado esa circunstancia para ti, para hacerte madurar, ¿lucharás contra el Todopoderoso? Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Muchas veces piden una solución inmediata, cuando lo que Dios en su poder infinito es enseñarte a ti la dependencia. ¿Sí? Pedimos ser librados cuando Dios puede estar produciendo fruto abundante en nuestras vidas a través de una circunstancia que no comprendemos. ¿Cómo obra la fe en realidad entonces? La fe no le dice a Dios cómo usar su poder. La fe confía en que su poder siempre está obrando sabiamente todo. Así actúa la fe. ¿Ya recuerda la oración de Job? Aunque él me matare, en él esperaré. En él esperaré. La fe confía en el poder de Dios que está unido a su sabiduría, a su santidad, a su misericordia. ¿Por qué cosas deberíamos pedir entonces, hermanos? Si el apóstol Pablo aquí está enseñándole a los efesios que este poder actúa en la iglesia para la gloria de su nombre, ¿por qué cosas también nosotros deberíamos pedir? ¿Cuáles deberían ser nuestras listas de peticiones habituales? Bueno, por más conversiones, por matrimonios más firmes en el Evangelio, por hijos más arraigados en el Evangelio y en Cristo. Pedir por una iglesia más santa, más humilde y más llena del Espíritu. Pero muchas veces nuestras peticiones son mundanas. ¿Son mundanas en qué sentido? Queremos que nada de este mundo nos aflija. Y si algo perturba nuestra tranquilidad, ya nos desesperamos. Es como que me tengo que duchar el día domingo y justo salió abuela. Ay, qué pena, necesito agua caliente. Estamos tan acostumbrados al confort. Estamos tan acostumbrados a las comodidades que muchas de nuestras peticiones son mundanas. Hermanos, y Dios ha prometido que nada nos faltará. Él ha prometido sustentarnos en todo. Miren las aves del campo que no siembran ni ciegan y vuestro Padre Celestial las sustenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Entonces, si confiamos en el poder de Dios y tenemos un entendimiento más profundo del ser de Dios, entonces también nuestras oraciones serán conformes ¿a qué? Conforme al poder de Dios.
¿Te parece que lo que el apóstol Pablo pidió fue una exageración? No. Pablo pidió conforme al ser de Dios y sus obras. Ahora, el fin de esta doxología. ¿Cuál es el fin de todo poder? ¿Cuál es el fin del poder de Dios? Si este poder viene de Dios y actúa en nosotros, entonces la gloria a quién le pertenece. A Dios. No es de nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Yo quiero que medite en su corazón en esto, en este día. ¿Dónde Dios exhibe su poder? Ah, por cierto, pastor. En las cosas creadas, los cielos, la tierra, los astros. Sí, ellos cuentan la gloria de Dios. Afirman la obra de sus manos. Pero hay un solo lugar donde Dios exhibe su poder glorioso. Dios exhibe su poder en su iglesia. Dios hace evidente su poder en su iglesia a través de hombres y mujeres débiles. Dios hace evidente su poder en la iglesia a través de creyentes débiles, creyentes limitados, creyentes faltos de sabiduría, creyentes faltos de poder. Es ahí donde Dios se deleita en exhibir su poder. Por eso la iglesia es sustentada por el poder de Dios, para que la gloria sea de Dios y no del hombre. Por eso, amada iglesia, si nosotros pensamos que la iglesia es sostenida por un buen gobierno, ¿la gloria a quién se la daremos? Tenemos un buen consistorio. Si creemos que la iglesia está sostenida por un plan, por una estrategia, cuando esa estrategia comience a fallar, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a desesperar. Pero la iglesia es sostenida por el poder de Dios. La iglesia es sostenida por el poder de Dios. Los medios no son el poder. Los dones no son el poder. Los métodos no son el poder. Que nos decía el Salmo 62 en esta mañana. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Y si de Dios es el poder, ¿de quién es la gloria? La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Ahora, Dios manifiesta su poder en su iglesia. Pero hay algo que Pablo añade en esta doxología. La iglesia no está separada de quién. La iglesia no está separada de Cristo. Pablo dice, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. En la iglesia en Cristo Jesús. La magnificación, la demostración máxima y suprema grandeza del poder de Dios lo hizo Dios al levantar a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y en ese poder recibimos vida. En ese poder todos nuestros pecados fueron perdonados. Fuera de Cristo, sin Cristo, todo ser humano experimenta el poder de Dios en juicio. No sé si ustedes han visto varios videos que andan circulando en estos días de las últimas catástrofes naturales. Terremotos, aluviones. Y lo que escucha uno es la gente decir, ¡ay Padre Santo! ¡Ay Dios! ¿Han escuchado, no? El ser humano teme a la fuerza de la naturaleza. Porque en la fuerza de la naturaleza incontrolable, el ser humano ve su pequeñez, ve su completa impotencia. Pero no teme ¿a quién? Al que domina la naturaleza. ¿Recuerda la experiencia de los discípulos en el mar de Galilea? Ellos tenían gran temor porque la barca se estaba hundiendo.
Tenían gran temor de las olas, del viento. Tenían gran temor. Y de pronto uno de los discípulos despierta al Señor Jesús y le dice, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Calla, enmudece. Y instantáneamente todo se volvió en bonanza. ¿Qué dijeron los discípulos? ¡Oh, Él es nuestro Dios! Te alabamos, Jesús. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el Señor que un día juzgará a todos los hombres y todos los hombres tendrán que enfrentarse al poder de Dios manifestado en Jesucristo. ¿Recuerda el gran cántico de Moisés después del cruce del Mar Rojo? Bueno, déjeme decirle que ese mismo cántico cantará la iglesia cuando el juicio de Dios se manifiesta a todas las criaturas. Grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. La gloria sea a Dios a través de la iglesia por medio de Cristo. Porque fuera de Cristo, la omnipotencia de Dios es solo juicio. Pero en Cristo, unidos a Cristo, el Dios omnipotente, ya lo enseñó Pablo, es nuestro Padre. Y todo el poder del Padre está a tu favor, hermano. Todo el poder del Padre está a tu favor. Entonces, iglesia, pidamos y oremos como quienes tienen a un Padre todopoderoso. Esperemos, confiando en que su poder sigue actuando en nosotros. Y cuando veamos obrar a Dios en medio nuestro, cuando veamos a Dios bendecir la obra en nuestras manos, ¿a quién le vamos a dar la gloria? De Dios es el poder y a Él le pertenece la gloria. Dios bendiga su palabra en medio nuestro. Tengamos un momento de adoración al Señor. Oremos.